Ya, Sí, está grabando. ya. Voy a poner presentación. Ya. Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar nuestro tema de evolución del empleo informal en base a los principales factores macroeconómicos del Perú en el periodo 2014 y 2021. Nuestro grupo está conformado por Roger Mercado López y quien les habla, María Alejandra Ríos. Bueno, eh, como ya sabemos, el presente trabajo de investigación busca encontrar los determinantes del empleo informal, como son la tasa de empleo informal, el PBI y la inflación, y cómo estos tienen un efecto en los determinantes macroeconómicos del Perú en el periodo 2014 a 2021. Ya. El proceso de trabajo se desarrolla mediante el método deductivo, partiendo del problema general a lo más específico, sustentado por un modelo keynesiano en el que compararemos las hipótesis planteadas con un resultado cuantitativo, tomando el modelo económico con integración multivariada mediante el vector autoregresivo VAR, ya que de ese modo se podrán visualizar las diferentes interacciones de las variables, que ayudará a poder generar los cambios que son necesarios, ya que las políticas que tenemos hoy en día son insuficientes, y las que han sido implementadas por el gobierno, y lo que buscamos es un mercado laboral con igualdad de oportunidades y más inclusivo. Ok, continuamos con el problema de investigación. Bueno, en el planteamiento, eh, nosotros comenzamos porque en los últimos años el empleo informal ha tenido un comportamiento constante con respecto al PBI. Y bueno, desde el 2007 al 2019, la relación entre ambas variables ha permanecido en una relación inversa, en donde el PBI provoca un menor empleo informal, indicando una tendencia de ambas variables que han permanecido constantes durante estos años. Es así donde nosotros nos ponemos en un contexto de pandemia, de crisis, donde se plasmó este problema y donde se produjo una desaceleración económica, tanto nacional como global. En este caso, la caída del PBI trajo consigo la pérdida de inversión y consumo privado, y debido al confinamiento y el aislamiento que tuvimos todos, provocó la quiebra de muchas empresas, en este caso MIPES, que bueno, en la economía peruana es fundamental. Y asimismo, las personas al no poseer su salario para poder subsistir, pasaron del empleo al desempleo o al sector informal. Y bueno, al sector informal para que éstas no pierdan el poder adquisitivo y bueno, su canasta básica. De esta manera, el escenario de COVID ha generado un problema como el actual que está impactando en el PBI y cómo este impacta en el empleo informal. Y es así como mostramos en nuestro cuadro, en la figura 1, la relación que ha tenido el índice de volumen físico del PBI con respecto al porcentaje de empleo informal en el sector formal y en el sector informal. Siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a eso, quisiéramos tocar el otro determinante que explica la evolución del empleo informal. En este caso, nosotros estamos tomando como una variable a la inflación, ya que la inflación es una variable volátil que puede traer consigo impactos en el empleo informal, pues cuando hay alta inflación, los puestos de trabajo también sufren un impacto en los que no favorecen a los empleados, que, bueno, al no tener los ingresos suficientes, pueden optar por el empleo informal. Y es así como podemos evidenciar que en América Latina, durante los años 90, se tomaron algunas decisiones erradas en las que se aplicaron políticas monetarias restrictivas,
desregulación financiera y comercial, donde estas tuvieron la estabilidad de precios. Sin embargo, estas también tuvieron como resultado una disminución del empleo, en donde muchas personas tuvieron que migrar al empleo informal. Nuestra formulación del problema nos lleva a que en base a esta formulación, a esta generación del problema, nos lleva a nuestra pregunta general, a nuestro problema general, que es ¿cuál es el impacto de estos determinantes macroeconómicos en el empleo informal para la economía peruana? Y el periodo al que vamos a estudiar va a ser el 2014-2021. Y a nuestros problemas específicos de en cuánto impacta el PBI al empleo informal para la economía peruana en el periodo 2014 a 2021, cuál es el efecto de la inflación para el empleo informal para la economía peruana en este periodo, y si existe una relación a largo plazo entre estos determinantes y el empleo informal para la economía peruana en el mismo periodo. Siguiente, por favor. Con respecto a la justificación de la investigación, primero tomando en cuenta que la informalidad en el país representa más del 70% de los puestos de trabajo, este es uno de los sectores que no han sido suficientes a lo largo de los años, todos el progreso y el avance de los mismos. Es por eso que se tiene que tomar acciones, y por lo cual es que realizamos esta investigación para estudiar estas variables más a fondo, como la tasa de empleo informal, el PBI y la inflación durante estos últimos años. En el empleo informal, puesto que debido a la crisis económica y política, el nivel de informalidad ha ido en aumento ante la pérdida de empleo, lo que lleva, por supuesto, al incremento de pobreza dentro del país. Además, es importante actualizar estos conceptos sobre las determinantes que generan la informalidad en el empleo, y de esta manera disminuir y en un futuro erradicar la informalidad en nuestro país, generando así más puestos de trabajo y bienestar en nuestros trabajadores. De este modo, esta investigación puede ser usada para diferentes autoridades gubernamentales en sus planes de gobierno y ideas a tomar en cuenta para conocer nuestras variables y qué efectos tienen ellas, y ellos puedan llegar a una solución. Y así nuestro trabajo tiene como finalidad principal ser el medio por el cual los trabajadores tengan acceso a un empleo digno y con igualdad de condiciones. Es por ello que va dirigido al gobierno, al Poder Ejecutivo encargado de la política económica nacional, al Banco Central de Reserva del Perú, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, al gobierno central, regionales y locales. Siguiente, por favor. Continuando con el siguiente capítulo, tenemos que según Cervantes et al., en el artículo El concepto de economía informal y su aplicación en México, factibilidad, inconvenientes y propuestas, buscaron, digamos, resolver ciertos inconvenientes socioeconómicos que en lo que se están enfocando ciertamente es la economía informal, utilizando un análisis comparativo de los cambios de los postulados que tienen en la OIT para el sector informal. Por ello, se centra, ¿no?, en las aportaciones en Latinoamérica y en México desde el año 1972. Siguiendo con los demás, según Masalías, en el artículo Vulnerabilidad en el empleo, género y etnicidad en el Perú, se tiene como objetivo principal conocer la vulnerabilidad en el empleo, ¿no?, los efectos que tienen estos sobre el rendimiento del trabajador, ya que afecta principalmente su bienestar que pudiera tener, ¿no? Y se toman variables como la etnicidad y el género. Se utilizó un método deductivo cuantitativo con data panel del 2004 al 2006 de la Encuesta Nacional de Hogares, elaborado por el INEI. La variable de etnicidad a emplear forma parte
de la metodología que se aplicó de Figueroa y Barrón, quienes definen a la etnicidad como lugar de nacimiento del individuo. Es por ello que se toman en cuenta las siguientes regiones étnicas que se tienen en el Perú, como es Lima Centro, Lima Periferia, Lima, diré, Costa, Amazonía, Andes del Norte y Centro, Andes del Sur y los extranjeros. Como resultado se obtuvo que ciertamente la mujer, que ser mujer o indígena aumenta las posibilidades de pasar al desempleo. Y los jóvenes o trabajadores eh, que son, digamos, mayores de 45 años, tienen mayores posibilidades también de pasar al desempleo. Según Smith, en el artículo Implicancias de la inclusión financiera y el empleo informal, se utilizó asimismo un método deductivo cuantitativo mediante el modelo econométrico de mínimos cuadrados generalizados, factibles con efectos fijos, para poder controlar, digamos, los resultados que pudieran ser diferenciados que se tienen en los departamentos del Perú. Los resultados de este estudio revelan que no hay un avance significativo en el aumento de la inclusión financiera, por lo que se tienen las cifras altas de informalidad en el país, que afectan directamente la pobreza monetaria. Según Valderrama, una revisión para el Perú de la relación entre el desempleo, el subempleo, buscó poder determinar los tipos de relaciones, ¿no? Entre los mismos y la producción en el Perú, por ello utilizó la ley de Okun, y como objetivo importante es encontrar otro coeficiente a utilizar que pueda ajustarse de mejor manera a las características del mercado laboral en el Perú. Y esas son nuestras referencias. Gracias. Gracias.